Chicos, como lo prometido era deuda, voy a subir la presentación de prevención de riesgos relacionados con los contenidos de la nueva ley 21.659 y la resolución 2183 que les había comentado. Ya esta presentación a los chicos que ya han hecho el curso con nosotros ya la tienen y ya también han escuchado estos contenidos. ¿Ya? Introducción al módulo. Esta asignatura tendrá como objetivo orientar al alumno en lo que se refiere a los riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como la forma de prevenirlos. ¿Ya? Los contenidos que tiene la nueva normativa para el guardia de seguridad están las normativas laborales, causa y consecuencia de los accidentes, técnicas preventivas, inspecciones, observaciones planeadas, investigación de accidente, protección contra incendio, control general de las emergencias, control de emergencia y metodología de la enseñanza y factores que facilitan el descontrol emocional, ¿ya? Y reacciones del público ante las emergencias. Todos estos contenidos están en la resolución 2183 de la SPD, recordando que SPD es Subsecretaría de Prevención del Delito. Las normativas que deben recordar en prevención de riesgo ahora con la nueva ley son la ley 16.744, de accidentes laborales y enfermedades profesionales, Decreto Supremo 594, Decreto Supremo 44. Les recuerdo que el Decreto 40 y el Decreto 54 fueron derogados por el Decreto 44 del año 2025. Exclusivamente acá en un costadito los tengo. Ya, ahí está. Quedan derogados Decreto 40 y Decreto 54, que son reglamentos de la Ley 16.744, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿ya? Y cambia la gestión preventiva de los riesgos laborales para el entorno de un trabajo seguro y saludable. ¿Qué novedades tiene el Decreto Supremo 44? Actualiza la gestión preventiva de riesgos laborales, estableciendo nuevas obligaciones y regulando la organización y estructura del sistema de seguridad del trabajo, de entidades empleadoras y en lugares de trabajo. Acá tenemos algunos beneficios: mejora la seguridad y salud laboral, mejora la productividad, fortalecimiento de la reputación empresarial y bienestar y motivación de los trabajadores. Vienen varios cambios importantes en donde indica que hay que crear o actualizar el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, el famoso RIOSH. Actualizarlo a las normativas, por ejemplo, de la ley Carín, actualizarlo a los protocolos de prevención de riesgo, los protocolos MinSal, ya entre otros protocolos los cuales hay que desarrollar según el giro de la empresa. Elaboración de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgo, ya que es una matriz en la cual está incorporado también el personal altamente sensible. Espérenme, chicos. Diseño e implementación del plan de emergencias, ya con plan de simulacros, plan de capacitación obligatoria a sus trabajadores, entre ellos está el uso de EPP, prevención de riesgos, ley Carín, integración de políticas de integridad y protocolos, ¿ya? En el marco de la integridad de los, perdón, protocolos de denuncia en el marco del programa de integridad. Principales características: actualiza la gestión de riesgos con enfoque de género. Ya hay que recordar que hoy la ley de equidad de género, la ley de la diferencia entre sexo y género, y todo eso viene implementado, cómo tratamos a las personas, la diferencia, ya el acceso universal, ya. Entonces es importante tener esas consideraciones dentro de los reglamentos internos. Nuevas obligaciones, ¿ya? Requisitos específicos para entidades de menor tamaño, ya esto viene contemplado desde que tengo un trabajador en adelante. Requisitos según tamaño de la entidad empleadora, ya no es lo mismo un trabajador, un empleador que tenga 10 trabajadores, 5 trabajadores, que tenga 10, 100 trabajadores. Fomenta entornos laborales más seguros, promueve la mejora continua. Ya esto viene sacado también de las normas de calidad. Todas las normas de calidad vienen asociadas a la mejora continua. Vienen definiciones importantes
Ya gestión preventiva es la organización o lo que uno invierte para generar prevención. Entorno de trabajo seguro y saludable, ya evitando el acoso, evitando el maltrato, evitando, etcétera, para evitar también un trastorno o para evitar también un daño al trabajador psicológico, ya no solamente un tema físico. Normas de prevención de riesgos laborales, qué es peligro, qué es riesgo, vienen altas terminologías. Roles y obligaciones y responsabilidad de la gestión preventiva. Cumplir instrucciones, reglamentos y medidas. ¿Ya? Acuérdense que el ODI, obligación de informar, cambia por el IRL, que es el informativo de riesgos laborales, en los cuales cada trabajador debe informar también sus condiciones, enfermedades o limitaciones que pueda tener. Participar en actividades preventivas, observar conductas y cuidados propios de otros, participar en elecciones y funcionamiento del Comité Paritario de Orden, Higiene y Seguridad, participar en programas de formación y capacitación que van a ser obligatorios ahora en todos los empleadores, en donde anualmente se tienen que programar exámenes ocupacionales, se tienen que programar capacitaciones, ya que son obligatorias por norma, ya para que no les sorprendan que los envíen a hacer exámenes o que tengan más capacitación de las que tenían antes. Someterse a exámenes y evaluaciones médicas que son confidenciales, ¿ya? Entonces es importante que usted al momento de generar el IRL, formativo de riesgos laborales, indique a su empleador si tiene alguna enfermedad asociada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si lo envían a hacer exámenes ocupacionales y usted no ha avisado nada, probablemente le salga rechazado para el puesto de trabajo. ¿Ya? Esto no quiere decir que vayan a desvincular personas por hacer exámenes ocupacionales y que salgan rechazados, ¿ya? Sino que usted tiene que tomar medidas, tiene que ir a un médico y controlarse la enfermedad que tenga, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, tiroides, etcétera, tiene que controlarse. Cumplir con las normas establecidas en los reglamentos internos. Ya es importante, chicos, que lean los reglamentos internos. Ahí lo leen. Decreto 594, ya pasamos del 44 al 594, que este es el presente reglamento, establece las condiciones sanitarias y ambientales básicas que deberá cumplir todo lugar de trabajo sin perjuicio de la reglamentación específica que se haya dictado, se dicte para aquellas faenas que requieren condiciones especiales. El 594 regula desde el kiosco de la esquina hasta el señor Minera, pero claramente el señor Minera tiene mayores normativas, mayores reglamentos asociados que el señor kiosco de la esquina. Por ejemplo, el señor kiosco de la esquina no usa explosivos, el señor de Minera sí. Por ende, se rige por normativa de explosivos. Establece además los límites permisibles de exposición ambiental, o sea, todos los agentes. Cuando hablamos de agente, hablamos de ruido, hablamos de, por ejemplo, metales, ¿ya? Como plomo, como sílice, como asbesto, ¿ya? La luz es un agente. Todo lo que puede afectar al ser humano es un agente. Y cuando hablamos de límites permisibles de exposición ambiental, hablamos de todos esos agentes en el ambiente para ser recepcionados por nosotros, los humanos. ¿Ya? Habla de químicos y físicos, ¿vieron? Aquellos límites de tolerancia biológica. Y cuando hablamos de límites de tolerancia biológica, hablamos de lo que está dentro de nosotros como seres humanos. ¿Ya? ¿Cuánto es lo permitido, según la legislación, que yo debo tener de plomo en la sangre, por ejemplo? ¿Cuánto es lo permitido que debo tener yo de mercurio en mi sangre? ¿Ya? ¿Cuánto es lo permitido de posición acústica que yo tengo? Eso es permisible. Para trabajadores expuestos a riesgo ocupacional. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que hay una evaluación previa en la cual indica que el trabajador está expuesto a cierto agente con riesgo ocupacional. El decreto 594 también incorpora un artículo importante, que es el artículo 27, que dice que todo lugar de trabajo donde el tipo de actividad requiera el cambio de ropa deberá estar dotado de un recinto fijo o móvil destinado a vestidor.
En el caso de los guardias de seguridad, no pueden irse vestidos de guardia de la casa habitación al lugar de trabajo o viceversa, ya que los guardias trabajan dentro de recintos privados, ¿ya? Y si usted anda de guardia en la calle, está exponiendo su parte porque la calle es seguridad pública y ustedes son seguridad privada, ¿ya? Así que se deben de cambiar en el lugar de trabajo. Este recinto deberá disponer los casilleros, los que estarán en buenas condiciones, serán ventilados y en número igual al total de trabajadores ocupados en faena o en el trabajo. 4 guardias, 4 casilleros. El decreto 594 también incorpora la obligación y la entrega de los EPP, equipos de protección personal, ya que este año hay una novedad, ya porque se está exigiendo sí o sí el chaleco anticorte para los guardias de seguridad. Parte del uniforme, siempre fue así, pero ahora se está tomando énfasis en esta fiscalización. Entonces usted, de forma gratuita, debería entregarle su uniforme completo, su chaleco anticorte, sus equipos necesarios, ¿ya? Pero eso no quiere decir que sean suyos y se los lleve para la casa al momento de terminar la relación laboral, sino que cuando usted termine la relación laboral tiene que entregarlos. Si no los entrega, faculta al empleador para descontarlos. Otro tema importante que está en el decreto 594 es la exposición solar. Y cuando hablamos de la exposición al sol, ya hablamos de la exposición UV, ya en los cuales hay ciertas épocas del año, 1 de septiembre, 31 de marzo, que hay una mayor exposición a rayos UV, el cual como empleador la medida mínima para tomar hasta este riesgo es la entrega de bloqueador solar. ¿Ya? El bloqueador solar al final es todo el año, pero hay que darle énfasis en esta etapa, en esta fecha particular, 1 de septiembre, 31 de marzo. Sobre la ley 16744, ¿ya? Que es la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, seguro social obligatorio, ya que está regulado por la suceso, debemos indicar que tiene 4 objetivos por los cuales se promulgó. Objetivo número 1, prevenir accidentes y enfermedades profesionales, otorgar atención médica, otorgar atención económica, rehabilitar, reeducar. Cuando hablamos de prevenir, vamos a tomar todas las medidas para que no ocurra el accidente. ¿Ya? Cuando hablamos de prevención, si nos colocamos en las mineras usan mucha prevención. ¿Ya? Inclusive en la minería hay pocos accidentes pequeños, pero lamentablemente cuando ocurren los accidentes, ocurren graves o fatales. Y cuando hablamos de un accidente grave o fatal, hablamos de un accidente suceso. Ya, para que ustedes sepan. Dentro de los sucesos hay ciertos accidentes en los cuales son caracterizados graves o fatales, cuando se pierde la conciencia, se cae más de 1,80 m, ¿ya? Cuando se pierde, cómo se llama, la sensibilidad de una parte del cuerpo, ¿ya? Los cuales deben ser reportados a la suceso, a través de la inspección del trabajo o ya a través de la Seremi-Salud. Entonces, primero que todo, estamos pensando en la prevención de accidentes, ¿ya? Después, otorgar atención médica. Antiguamente, una persona se enfermaba en el trabajo, se accidentaba y se iba a la casa nomás. Reemplacemos por otro. La ley incorpora la atención médica gratuita para cada trabajador, ya que sufre un accidente o una enfermedad profesional. Atención económica, en el caso de que no pueda seguir trabajando el trabajador, para la redundancia, no va a afectar su tema monetario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a estar cubierto por una licencia médica, por una indemnización, por una pensión. Rehabilitar y reeducar, si el trabajador no puede volver a su trabajo producto, ¿ya? De la pérdida de su capacidad de ganancia, ¿ya? O la incompatibilidad con su trabajo, la ley también permite reeducar, ¿ya? Rehabilitar y reeducar para que pueda desempeñarse en otro cargo. Personas trabajadoras protegidas por ley. Tenemos las personas protegidas que son a contrata o contratadas por cuenta ajena, ¿ya? Que son todas las personas que tienen contrato indefinido, por obra faena, todo lo que se rige por el Código del Trabajo, ¿ya? Los funcionarios del Estado y las personas independientes, pero independientes siempre y cuando, ¿ya? Estén imponiendo o estén pagando seguro social obligatorio.
¿ya? Si no hay seguro de por medio, no hay cobertura. ¿Qué contingencias cubre el accidente del trabajo y enfermedades profesionales? Se reconoce como accidente laboral, ¿ya? Primero lo que vamos a ver es accidentes del trabajo. El accidente del trabajo se reconoce como accidente toda lesión que sufre una persona a causa o por ocasión del trabajo y que le produzca lesiones de incapacidad o muerte. Ya, chicos, como le había explicado en clase, no todo lo que ocurre en el trabajo es accidente laboral. Si a mí me da un infarto, no es accidente laboral. Si a mí me da una descompensación diabética, no es un accidente laboral. ¿Se entiende? Porque todo lo que venga con enfermedad de base o con una condición mía propia no es enfermedad profesional, ni un accidente del trabajo. Ya, entonces hay que destacar eso porque uno dice ahí a causa directamente lo relacionado con el contrato. Si yo ando haciendo ronda y me cae un macetero en la cabeza, fue a consecuencia que yo andaba haciendo ronda, que es parte de mi trabajo, a causa de mi trabajo. Ya con ocasión siempre doy el ejemplo de una colisión, una persona que pierde el control en la calle y colisiona con la garita de ustedes. ¿Qué tiene que ver usted con el señor del auto? Nada. Ya por ende, con ocasión de su trabajo, se accidentó. Esto pueden ocurrir en actividades gremiales, ya cuando usted representa un gremio, comité paritario, eh, también puede ser sindicato, etcétera, ya, o de capacitación, pero siempre cuando hay un anexo de contrato que indique que usted lo enviaron a capacitar y que en vez de que esté trabajando, se está capacitando. Ya, eso es el accidente del trabajo. Cuando hablamos de enfermedad profesional, la enfermedad profesional es la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte. Y en el caso de la enfermedad profesional debe ser el mismo empleador a largo plazo. Una tendinitis no se desarrolla en 6 meses, ¿ya? Entonces, cuando estamos expuestos a una enfermedad profesional, estamos hablando de la exposición a un agente repetitivamente al mismo puesto de trabajo con el mismo empleador durante tiempo, exposición a tiempo, años. Accidente de trayecto son aquellos ocurridos en el trayecto directo de ida o regreso entre la habitación y el lugar de trabajo, y aquellos que ocurren en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, siempre y cuando que los dos empleadores sepan, ¿ya? Que un trabajador sale de acá para irse para allá, ¿ya? También yo siempre coloco el tema del pernoctar, ¿ya? Porque pernoctar, para muchos de mis chiquillos, la palabra ahí, pernoctar, o sea, la ley habla del pernoctar, pero cuando hablamos de pernoctar hablamos de aquellos trabajos en los cuales usted no duerme en su domicilio para irse a trabajar. Por ejemplo, la gente de faena, la gente que es vendedor zonal, ¿ya? Y anda de un lado a otro y no duerme en su domicilio porque no trabaja cerca de su domicilio, como por ejemplo las personas que trabajan en Antofagasta y viven acá en La Serena, ¿ya? De ellos estamos hablando de pernoctar. Entonces les cubre accidente del trabajo de los pernoctan en adelante. Si yo soy de La Serena y trabajo en La Serena y me quedo en otro lugar, ¿ya? Porque dice que es de la casa habitación al lugar de trabajo y viceversa. Entonces usted tiene que ir a ese objetivo. Si usted pasa a dejar a la bendición primero al colegio, ya pierde el objetivo y ya no va directo al trabajo. Si pasa a dejar a la señora primero, pierde su objetivo y ya no va directo al trabajo. ¿Ya? Entonces tiene que ser directo, ¿ya? No pasarse para ningún lado. No es lo mismo ir en locomoción colectiva, que ir en moto, que ir en vehículo particular, que ir a pies, ¿ya? Entonces todo eso va variando. Ya, por eso acá, cuando dice acá, los trabajadores deben detallar las circunstancias del accidente, precisando día, hora, lugar y acompañar medios de prueba. No es que usted diga, ah, que me accidenté. Ya, no ocurre así. Ya, en los medios de prueba tenemos el parte policial, perdón, constancia en carabinero o testigos. ¿Ya? Ojo, por eso es importante que los contratos de trabajo estén actualizados para que usted pueda acreditar su domicilio.
Ya no es que llegue y usted diga, ay, que me accidenté. No, ¿ya? Entonces es importante entender de la casa habitación al lugar de trabajo y viceversa, pero directo, ¿ya? Si yo después me quiero quedar en la casa de mi mamá, me quiero quedar en la casa de un amigo y de ahí irme a trabajar y me va a cubrir el accidente de trayecto, no, chicos, ¿ya? Porque acuérdense que donde pernocto va asociado a una persona que no reside, no vive, perdón, no trabaja en el mismo lugar de su domicilio. ¿Ya? Que por ejemplo la gente que trabaja por faena, en donde acampa o está en otra región y de ahí se va a trabajar. Ya todo esto lo especifican los contratos de trabajo ante todos los que trabajan fuera de su domicilio, porque tienen que especificarlo, porque de dónde hasta dónde cubre el accidente de trayecto. ¿Ya? Cuando hablamos desde la casa habitación, hay empresas en las cuales te cubre hasta el terminal de micro, y de ahí toma lo que podáis, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que usted tiene que tomar medios oficiales, ¿ya? Como por ejemplo, taxi, locomoción colectiva, micro. ¿Por qué? Porque muchas horas que toman Uber, y el Uber aparece que no está regulado, y mientras no esté regulado, ya es como que tú te subías a un auto de un amigo. Entonces, si tú te subes al auto de un amigo, no cubre el accidente de trayecto. Así que ojo con eso. La administración de la ley de las prestaciones económicas. Esta parte, vamos a agrandar aquí, porque esta es la parte bonita. ¿Ya? Hay prestaciones gratuitas para los trabajadores que se accidentan y están cubiertos por la ley 16744, como por ejemplo la atención médica, quirúrgica y dental. ¿Ya? Hospitalización si fuese necesario, medicamento y producto farmacéutico, prótesis y aparatos ortopédicos, rehabilitación física, reeducación profesional, gastos de traslado. Si usted se accidenta, todo eso está cubierto. Ya está todo eso cubierto por la ley 16.744. ¿Ya? Ya, en la mutual que esté adherida a su empleador, eso es importante que ustedes sepan, ¿ya? Porque en caso de un accidente laboral, un accidente de trayecto, una enfermedad profesional, donde me voy a presentar yo va a ser donde esté afiliado mi empleador, que puede ser la mutual de seguridad, la Asociación Chilena de Seguridad, el IST o el ISL. Y el ISL es irse al hospital. ¿Ya? Y si me ocurre algo a mí de trayecto o me ocurre un accidente, me van a llegar al hospital a mayor urgencia y me van a hacer esperar, lo que conlleva la categorización de emergencia en urgencia, ya para que ustedes sepan. Por eso es importante que sepan dónde están afiliados. En el caso de la parte económica, de la protección económica del trabajador, hay que recordar que somos medidos según nuestra capacidad de ganancia. Según nuestra capacidad de ganancia nos dice, ¿ya?, que nosotros valemos según, oh, espérenme, nuestro imponible. Ahí sí. Según nuestro imponible. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un imponible hoy en día de 539.000 pesos, eso es lo que vale. Esa es mi capacidad de ganancia. Y de ahí se me descuentan las imposiciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué indica? Que si yo me accidento y tengo una licencia médica, ¿ya?, mi costo de día, ya porque me van a pagar del día 1 que me accidente, va a salir de mis 539.000 pesos que supuestamente yo cuesto. Esa es mi capacidad de ganancia, no hay más. ¿Se entiende? Imponible. Entonces, tenemos la capacidad que nos den una licencia médica por una incapacidad temporal, ¿ya?, un corte, una fractura, ¿se entiende? Recuperable, que van a sacar del monto de mi capacidad de ganancia. Se acaba la licencia, me recuperé, vuelvo a trabajar. Está la invalidez, que le da una indemnización a uno, que cuando pierde uno una capacidad de ganancia, perdón, adquiere una incapacidad para trabajar y que va medido en porcentaje. Todo nuestro cuerpo se mide en porcentaje.
Desde un 15 a un 37,5% nos dan una indemnización, un cierto monto que tú podrías haber ganado hasta que tú jubiles, porque todas las indemnizaciones, las pensiones, se sacan, las laborales, se sacan hasta el momento que tú jubiles, 60 las mujeres, 65 los hombres, ¿ya? Y te dan una indemnización. Pero chicos, si yo tengo un 10% de incapacidad, tengo un 8% de incapacidad, ya no hay indemnización, porque la ley indica que es de un 15% en adelante. Pensión por invalidez. La pensión por invalidez va cuando mi incapacidad quedó entre un 40 y un 65%. Y me dan una pensión variada, o sea, el 50% de mi sueldo, 25% de mi sueldo, 75% de mi sueldo, va a depender de la incapacidad, ¿ya? Y la pensión total es cuando yo tengo una incapacidad sobre el 70%. Piense que usted como guardia, si usted perdiera una pierna, perdiera un brazo, queda completamente 100% incapacitado para ser guardia, ¿ya? Que eso no quiere decir que usted no pueda hacer su vida diaria, ¿ya? Que son diferentes incapacidades, ¿ya? Pero laboralmente hablando yo no podría ser guardia porque para ser guardia hay que cumplir un examen físico, un examen psicológico, etcétera, ¿ya? Entonces, hay que ver los porcentajes que marca la ley para determinadas indemnizaciones y pensiones. Pero todo va a ser manejado desde nuestra capacidad de ganancia. ¿Cuánto es nuestro imponible? ¿Ya? De ahí sale todo. ¿Ya? Después tenemos la gran invalidez o las prestaciones por supervivencia, y es que usted no sobrevivió al accidente. ¿Me entiende? Esto siempre yo le recalco a los chicos que según toda esta evaluación económica no conviene accidentarse, sino no es muy rentable que digamos, uno pierde, imagínense, uno, si pierde una falange, que ese pedacito de dedo, ¿ya? Eso es un 8%, porque nuestro cuerpo está todo manejado por un porcentaje. Las pinzas tienen un porcentaje, nuestras manos tienen un porcentaje, todo tiene un porcentaje, siempre un porcentaje de pérdida, ¿ya? Y es una aseguradora, así que ojo con eso. A las aseguradoras les gusta pagar, por lo general, no. Ya chicos, peligro y riesgo son dos conceptos importantes que lo hemos visto más, bueno, recién se los mostré y ahora se los voy a especificar. Peligro, ¿ya? Es una condición o características que puede causar una lesión, una enfermedad, daño a la propiedad o paralización de un proceso. ¿Ya? Como le expliqué yo en clase, algo que puede causar daño. Eso es peligro. Cualquier cosa, porque nosotros no nacemos y nacemos en peligro. ¿Ya? ¿Peligro de qué? Peligro de morirnos. ¿Cuándo nos vamos a morir? ¿Quién sabe? Pero que nos vamos a morir, nos vamos a morir. Entonces, peligro, acuérdense siempre, algo que puede causar daño. Esto lo identifica el guardia. Si bien la nueva ley habla mucho de riesgos, ¿ya? El guardia está para identificar peligros. Una silla rota, un hoyo en el piso, un derrame de aceite, una bandereta suelta, una bandereta baja, ¿ya? Esos son peligros, no ha pasado nada todavía, pero podría. Versus el riesgo, que el riesgo es la probabilidad de que ese peligro se materialice. Qué tan probable es que ese peligro se logre ejecutar, qué tan probable es que alguien se caiga con un derrame de aceite, qué tan probable es que alguien se meta a robar por una pandereta baja, ¿ya? Y esa es la palabra clave para el riesgo, probabilidad, ¿ya? Por lo general son los prevencionistas de riesgo quienes evalúan los riesgos, qué tan probable es que ese peligro se materialice y cause daño. Ya, yo siempre pongo esta imagen, que me da viejita, pero yo creo que funciona. Peligro es algo que tiene el potencial de causarte daño. Por ejemplo, un tiburón, ya en el mar es peligroso, es muy peligroso, pero mientras esté en el mar, estamos todo bien, ¿ya? Entonces, riesgo, la probabilidad que ese peligro me cause daño. Sabiendo que hay un tiburón, me meto a bañar. Aumento la probabilidad, porque mientras el tiburón está en el agua y yo esté en la arena, no pasa nada. Pero si yo me meto a bañar sabiendo que hay tiburón, claramente aumento la probabilidad de que a mí me muerda el tiburón. A mí, como le digo yo. Tipo de riesgos. Ya cuando ya hablamos de los peligros más peligrosos, lo más probables que ocurran, hablamos de riesgos. Tenemos los riesgos físicos, su origen está en los distintos elementos del entorno, en los lugares de trabajo,
como por ejemplo la humedad, el calor, el frío, el ruido, la iluminación, las presiones, las vibraciones, etcétera. Pueden producir daño a los trabajadores. Ahí tienen todos los agentes físicos que se pueden exponer. La humedad, el calor, el frío, el ruido, la iluminación, la falta de iluminación también es un riesgo, las presiones, etcétera. Riesgos químicos son aquellos cuyo origen está en la presencia y manipulación de agentes. Son aquellos cuyo origen está en la presencia y manipulación de agentes químicos, los cuales pueden producir alergias, asfixias, etcétera. Riesgos biológicos se puede dar cuando se trabaja con agentes infecciosos. Riesgos económicos, no le di los ejemplos. Riesgo químico, por ejemplo, el cloro, el arsénico, el ácido sulfúrico. Ya cuando nos exponemos a ese tipo de agentes, son riesgos químicos. Ya. Yo digo el cloro porque el cloro uno lo ve así como algo muy doméstico y la verdad el cloro en algunas personas pueden generar estragos. ¿Ya? Entonces a veces no se conoce hasta que se usa. Y en todos los trabajos usan cloro. Riesgos biológicos se pueden dar cuando se trabaja con agentes infecciosos. Ya, para que usted guarde, esté expuesto a riesgo biológico, tendría que, no sé, trabajar en urgencias, porque ahí llega de todo, o un laboratorio de muestras biológicas y usted transportar la muestra. De lo contrario, muy poca exposición del guardia a riesgos biológicos. Los hongos, las duchas, los herpes no son riesgos biológicos. Recuerden que eso es según la inmunidad que tenga cada uno. Riesgos ergonómicos se refiere a la postura que mantenemos mientras trabajamos. ¿Ya? Por lo general, el guardia de cámara está, pero echado en la silla. Muchas veces no tiene una silla tampoco ergonómica. ¿Ya? Las posturas forzadas también son riesgo ergonómico. Y los factores psicosociales, que es aquel que se produce por exceso de trabajo, un clima social negativo, etcétera. ¿Ya? Aquí tenemos el síndrome de burnout, que es el trabajador quemado, el estrés laboral, etcétera. ¿Ya? Hoy con los protocolos psicosociales lo que se busca es poder evitar ese estrés del trabajador. Ya después de la pandemia se supo que nosotros teníamos una carga de estrés o un tema mental que en Chile no se tocaba. Causa de los accidentes. ¿Ya? En las causas de los accidentes, chiquillos, tenemos dos teorías. Una es el efecto dominó, ¿ya? Y el efecto dominó es la ley de causalidad. Los accidentes obedecen a la ley de causalidad. O sea, es decir, para que ocurra un accidente siempre existe una causa que lo genera. ¿Ya? Las causas pueden deberse a condiciones inseguras, el entorno físico, o acciones inseguras, lo que cometemos nosotros, los trabajadores. ¿Ya? Pero en el resumen, cuando hay una falta de control, cuando no hay un procedimiento claro, cuando no hay una capacitación, una instrucción, termina en un accidente. Ya la falta de procedimientos genera un accidente. Y el factor humano, ya que es un factor, porque según Henrys indicó que el 80%, el 88%, perdón, de los accidentes laborales son producidos por las personas, por nosotros. ¿Ya? Con base a eso, nosotros tenemos esta teoría, que es el factor humano, en donde indicamos que el accidente fue por un trabajador, ya, pero fue porque el trabajador no sabía hacer su trabajo, no podía hacer su trabajo o no quería hacer su trabajo bien. Ya cuando el trabajador no sabe, se le capacita y estamos al otro lado. Cuando el trabajador no puede, por alguna condición física, psicológica, etcétera, se puede cambiar de puesto de trabajo. Cuando no quiere el trabajador hacer su trabajo como corresponde y expone al resto y al mismo a un accidente, es muy difícil cambiar esa actitud. ¿Ya? Entonces nosotros conocemos él, no sabe, no puede, no quiere. Se me pegó. ¿Qué pasó? Se me pegó. Continuamos.
Ya, entonces, oh, se me retrocedió. Causas que generan un accidente, ya tenemos la falta de capacitación, ya claramente en un guardia de seguridad si no tiene capacitación no va a saber los procedimientos, no va a tener idea de nada y va a ser un potencial accidentado o que genere un accidente más grave. La fatiga, ya hay chicos que trabajan 4x4, pero 4 días trabajan en un lado, 4 días trabajan en el otro y nunca descansan. Falta de atención, cuando nos distraemos, que el iPod, que el audífono, que el celular, etcétera. Estrés, ya hay lugares de trabajo que realmente generan estrés, mucho, mucho, mucho. Entonces eso puede generar un accidente. Comunicación deficiente, sobrecarga de trabajo, falta de motivación, ya. Que es difícil motivar, ¿no? La motivación no viene asociada a un tema económico. Por lo general los trabajadores somos incentivados más que motivados. No, es una apreciación mía. Tenemos las causas inmediatas. Causas inmediatas son aquellas debidas a actos y condiciones inseguros. Ya cuando hablamos de una condición insegura, es toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente. Y cuando hablamos de actos inseguros, toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. Cuando hablamos de causas básicas, son referencias a factores personales o del trabajo. Cuando hablamos de una causa básica, es como de dónde vino esa mala gestión para que provocara el accidente. Cuando hablamos de factores personales, hablamos de limitaciones en experiencias, fobias, tensiones, ¿ya? Etcétera, en el trabajador. Y cuando hablamos de factores del trabajo, hablamos de condiciones en el ambiente, métodos de organización de turnos, de equipo, materiales, etcétera. ¿Ya? Y yo les expliqué, bueno, les he explicado a los chiquillos que ya han hecho clase conmigo, en prevención de riesgo, que ahora viene el análisis de causa de accidente, ya que cuando uno habla de análisis de causa, habla de ciertas técnicas que uno tiene para decir, pucha, ¿qué pasó? ¿Por qué ocurrió? O responsabilidades que uno busca. Yo le expliqué a los chicos, yo le explico a ustedes, ya la técnica de los 5 por qué, una de las más accesibles y fácil de aprender, de incorporar. La técnica de los 5 por qué identifica la causa raíz. Ya cuando usted hable de causa raíz, hable de análisis de accidente, oye, analízate esto otro. Acuérdense de los 5 por qué. Es bien práctico. Identificar la causa raíz de un accidente, preguntando sucesivamente por qué hasta llegar al origen del problema. ¿Ya? Pero ¿por qué son 5 nomás? Después ya pierde su efecto. Ejemplo, trabajador se resbala en zona de producción. ¿Por qué se resbaló? Porque había accidente en el piso. Aceite, perdón, en el piso. ¿Por qué había aceite? Porque una máquina tenía una fuga. ¿Por qué tenía una fuga la máquina? Porque no se le dio mantenimiento preventivo. ¿Por qué no se le dio mantenimiento preventivo? Porque no estaba en el plan de mantenimiento. ¿Por qué no estaba en el plan? Porque no se actualizó tras cambio de equipo. Entonces, resolución, arreglar la ficha de mantenimiento y agregar el mantenimiento, etc. ¿Esto va a eliminar los accidentes? No, no, lo que vamos a evitar es que vuelva a ocurrir. Eso es lo que buscamos, que no vuelva a ocurrir. Y cuando hablamos de control de accidentes, ¿ya? Que una de esas es obviamente identificando, analizando un accidente laboral para que no vuelva a ocurrir, también tenemos el control de los accidentes a través de estadísticas como la pirámide de Frambier, que es la que ven ustedes en pantalla. El control de accidentes es un proceso integral que busca prevenir eventos no deseados mediante la identificación, ya, identificación primero que todo, evaluación y mitigación de riesgos. Mitigación, no eliminación. Es muy difícil eliminar un riesgo. Mitigación de riesgo en todas las fases de una actividad, aplicando medidas como la capacitación, uso de equipo de protección personal, mantenimiento de orden y limpieza, la implementación de tecnología de seguridad, etc. Y dentro de los controles de los accidentes existe una teoría que es la pirámide de Frambier, que es la que están viendo en pantalla, en donde indica que en la base de la pirámide ya están las condiciones y acciones inseguras. Entonces, cada 600 incidentes sin daño, ya yo iba caminando, pa, se me cayó un palo, por ejemplo, al lado mío. ¡Ay!
casi me pegó, casi me cayó a mí. El casi son incidentes. Estos 600 casi generan 30 accidentes leves, un corte, un machucón, ¿se entiende? De ahí puedo tener 10 accidentes graves, ¿ya? Y si eso ocurre, un muerto, ¿ya? En faena se le llama que anda rondando la vela, que se le conoce también, que es cuando van pasando cosas, sucesos, los cuales después terminan en un accidente grave o fatal, ¿ya? Como por ejemplo lo que ocurrió en el Teniente, ya con 6 personas fallecidas. Técnicas preventivas, ¿ya? Cuando hablamos de técnicas preventivas, ahí ustedes pesan harto como guardia, porque el guardia es el que identifica los peligros. Ustedes avisan, comunican, ¿ya? A través de inspecciones, le van haciendo las rondas, mire, anote, reporte, ¿ya? Y con las mismas observaciones. Cuando yo hablo de inspecciones, hablo del entorno físico de la instalación. Y cuando hablo de observaciones, hablo de observar a las personas que están haciendo, que no está usando el casco, que no usa zapato, que está subiéndose sin arnés, un ejemplo. Y como guardia, usted no tiene que ir a decirle, oye, ponete el casco, oye, ponete el arnés, sino que usted tiene que reportar eso al área que corresponde, que en este caso sería prevención de riesgo, la jefatura, el capataz, el supervisor, etc. Comité paritario, cuando hablamos de comité paritario, hablamos de cuando una empresa tiene más de 25 trabajadores, ya está en el decreto 44, tiene más de 25 trabajadores contratados por la empresa, tienen más de un año trabajando esos trabajadores y el empleador está en la obligación de constituir comité paritario. Que el comité paritario lo componen 3 representantes de los trabajadores, 3 representantes de los empleadores y sus respectivos suplentes. Ya tiene que tener ciertos requisitos, ser mayor de edad, saber leer y escribir, tener un curso de prevención de riesgo, ¿ya? Tiene que haber una equidad de género ahora, ¿ya? Porque antes no podía, o sea, ahora no pueden ser solo hombres, tiene que haber mujeres, ¿ya? Eh, la designación de los representantes, en el caso del empleador, el empleador viene y dice, tú y tú van a ser parte del comité. Solucionado el problema. En el caso de los trabajadores, tiene que haber una votación popular dirigido por un ministro de fe, que no es el prevencionista de la empresa, tiene que ser una persona externa de la inspección del trabajo, de la mutual, ya en el cual presencie la votación. Votos igual en una urna, papelito, yo trabajador, quiero que Juanito sea mi representante. Y pongo Juanito y lo meto en la urna. Cuando todos los trabajadores votan, de ahí se sacan las mayorías, se sacan los 3 elegidos por los trabajadores, ¿ya? Y de ahí los respectivos suplentes, ¿ya? Eso tiene que ser para toda empresa que tenga más de 25 trabajadores contratados y con más de un año, ¿ya? Ya, chicos, y para ir terminando la primera parte, porque lo voy a hacer, este video lo voy a hacer en 3 partes: prevención de riesgo, control de incendio, control de la emergencia. Vamos a hablar de los riesgos críticos. Ya cuando hablamos de riesgos críticos, hablamos de los peligros muy peligrosos. Los riesgos críticos son aquellas situaciones o comportamientos en el trabajo con un alto potencial de causar accidentes graves. Hay puestos de trabajo de guardias de seguridad que son altamente críticos, que su perfil tiene que ser diferente al de guardia de un condominio, un nochero, un portero, un rondín. Como accidentes graves, pueden causar accidentes graves como muerte, incapacidades permanentes o pérdidas significativas y requieren controles inmediatos y obligatorios, como la manipulación de sustancias peligrosas, ya el traslado de explosivos, trabajos en altura, electricidad o maquinaria en movimiento, enfocándose en la prevención de accidentes de alto potencial, mediante medidas de control estrictas y su aplicación rigurosa, incluso deteniendo la actividad si el control falla. ¿Ya? En seguridad privada tenemos 3 componentes bien críticos. Cuando nosotros vemos un guardia táctico, ¿ya? La instalación es complicada. Por ende, ahí tenemos un guardia con exposición a riesgo crítico. No está tácticamente vestido porque sí. ¿Ya? Entonces, ese personal ya es un componente crítico. Está expuesto a riesgos críticos, no lo puede cubrir cualquier persona. El guardia estadio, ya por la cantidad de gente, por las masas, ya también es parte de un
de una evaluación de riesgo crítico, ¿ya? Y el vigilante privado, que por el porte de armas, ¿ya? Y por la distribución de sus labores, está en una entidad obligada y que se maneja en evaluación de riesgo, bajo riesgo, mediano riesgo, alto riesgo. Entonces, ahí tenemos tres componentes dentro de la seguridad privada, en los cuales son riesgos críticos. No puede hacerlo cualquier persona. Ya recuerden que el guardia táctico, el guardia estadio, el guardia estadio no es un curso en especial, ya es el mismo guardia de todos, pero que está vestido tácticamente o está vestido para prestar servicio en el estadio. ¿Ya, chicos? Ya, chicos, voy a dejar hasta acá esta parte y de ahí vengo con control de incendio.